Fuentitis Aguda presenta Lobezno, la historia de los primeros meses de vida de un lobo. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. ¿Conoces la canción, verdad? Pues en realidad no es así, porque los lobos cuando nacen son muy oscuros, prácticamente de color negro. Esta es una camada de lobos ibéricos recién nacidos. En primavera, tras 2 meses de embarazo, la loba busca un lugar adecuado para parir. Puede ser una guarida excavada por ella misma en la tierra o un refugio natural como una pequeña cueva, como en este caso. Allí, tranquila y alejada del resto de la manada, dará a luz a sus cachorros. Una vez que han nacido, la loba con sus dientes corta el cordón umbilical y libera a los cachorros de la placenta que les protegía durante la gestación. Y después se come ambas cosas, placenta y cordón. Luego utiliza su lengua para limpiar a las crías. E instintivamente los cachorros buscarán las mamas de su madre para comenzar a alimentarse. Normalmente las camadas son de 4 a 6 cachorros. Su pelaje es muy oscuro y denso, como ves. Nacen casi ciegos y sordos, así que dependen para todo de su madre, que se encarga de limpiarlos y de alimentarlos. Es curioso ver cómo permanecen muy juntos. Eso lo hacen para conservar mejor el calor. También se acurrucan o se echan sobre el cuerpo de su madre, buscando además del calor su olor y la sensación de seguridad. La loba paciente se deja querer. A los pocos días abren los ojos y con pasos torpes comienzan a explorar la lobera. En ocasiones, si se siente vigilada o en peligro, la madre traslada a los cachorros a un lugar más seguro. Poco a poco se irán desarrollando. Jugarán y se relacionarán con sus hermanos y descansarán mucho porque tienen que crecer. Hasta un poco antes de cumplir los 2 meses, se alimentarán de leche materna. ¿Sabías que los lobeznos, igual que los niños, tienen dientes de leche? Pues así es. Y más adelante, a partir de los 4 meses, desarrollarán unos dientes fuertes y puntiagudos que constituirán su dentadura definitiva. Al igual que los bebés tienen que tomar papillas o purés, los lobeznos tampoco están preparados para ingerir alimentos sólidos. ¿Cómo se las arreglan? Pues los adultos de la manada les proveen de carne que previamente mastican y luego devuelven para que las crías la puedan digerir sin dificultad. Van pasando los días y los cachorros van creciendo. Alrededor de los 2 meses suceden nuevos cambios. El pelo se aclara, las patas se vuelven más fuertes y poco a poco los lobeznos comienzan a explorar las proximidades de la guarida. Aquí vemos una lobita inspeccionando el terreno. Y aquí otros 2. ¿Te rascas? Pues a mí también me apetece. ¿Te vas? Pues voy contigo. Los parásitos pueden ser muy fastidiosos. ¿Pero qué es esto? La lobita observa y olfatea.
ya está preparada para seguir un rastro. Los lobitos en la lobera comen las piezas que les traen los adultos. Este es un tiempo de juegos. Jugar para aprender a ser mayores. Los lobeznos también juegan a pelearse. Esto les sirve para medir sus fuerzas y determinar cuáles serán los lobos dominantes de la manada cuando se hagan adultos. Las imágenes que estamos viendo corresponden a lobeznos de 3 meses. Día a día en sus salidas se van alejando cada vez más de la madriguera y lo hacen con más frecuencia. Su madre anda siempre cerca para enseñarles y protegerlos. Estos de casi 5 meses se pelean por los restos de una presa, como si de un partido de rugby se tratase. Entre los 5 y los 6 meses de edad, y tras haber cambiado la dentición de leche por la definitiva, los cachorros dejan de ser lobeznos y se convierten en lobatos. Adoptarán las destrezas y el aspecto de un lobo adulto, aunque con un tamaño menor, y se unirán a la manada en sus andaduras. Y entre los 2 y 3 años ya se habrán convertido en lobos adultos y estarán en edad de reproducirse. Pero para eso todavía falta mucho tiempo. Ahora hay que descansar y alimentarse, que esto de hacerse mayores es muy duro. Mi agradecimiento a Vicente Fernández de la Sierra de la Culebra por sus maravillosos vídeos de lobitos, a Javi Talegón de Yobu por sus valiosas enseñanzas sobre los lobos, a David de Cantábrica Salvaje, quien me ilustró sobre las travesuras de los lobeznos y me proporcionó un material impagable, a Sergio Benavente por compartir su sabiduría sobre la naturaleza conmigo, y muy especialmente a Carlos Sanz, biólogo responsable del mantenimiento y manejo de los lobos en el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León Félix Rodríguez de la Fuente, por sus magníficas fotografías y toda su ayuda. Sin él no habría sido posible este vídeo. En el post Lobeznos, los cachorros de los lobos, os dejo enlaces a las páginas de todos estos expertos que nos enseñan día a día a respetar al lobo y su entorno. También os dejo el link en la descripción de este vídeo. Visita el canal de Cuentitis Aguda. Allí tienes todos nuestros vídeos. Déjanos un like y suscríbete. Toda la diversión en cuentitisaguda.com. Hasta la próxima.